Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy en mi casa me dijeron, no, salí en camisa, te miras bonito. ¿Te han dicho eso alguna vez, Marlon? No, nunca me han dicho que en mi casa que me miro bonito. No, me dicen, te miras bello. Mi esposa ahí me dice, vas bello. No encontré saco con qué combinarla, así que voy a salir así, ya estoy en modo navideño yo. Antes de andar con mocaja fuerte. Y el hombre me dice, me vengo así, dice el doctor Carlos Umaña, porque después de Frente a Frente voy a una concentración que tiene Salvador Narrala. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días al inmenso auditorio. Efectivamente, para hoy, en horas de la mañana, exactamente a las 10 de la mañana, nos ha convocado el ingeniero Narrala a todos los candidatos, a todo el Central Ejecutivo y al pueblo hondureño a la plaza del Central Ejecutivo. Única punto de agenda que tenemos ahí, la defensa del voto. Y me imagino que esto es porque teóricamente mañana comienza el escrutinio especial. Sí, mañana. Que quiero decirle a la población hondureña, no hay nadie ganador, no hay una tendencia, sigue igual y el Consejo Nacional Electoral más bien no actualizó los datos en la madrugada. Así que, por lo tanto, estas 2.700 y fracción de actas serán las que van a decidir quién es el presidente de Honduras, pero lo que sí estoy contento es que se logró el objetivo de que hay alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el Partido Libertad y Refundación sale del gobierno. Así que aquí estamos, creo que con mi compañero Marlon Lara, que es un honor estar con él, un hombre ya de trayectoria liberal bastante importante, de los más votados, incluso ha sido más votado ya también. Yo tengo el honor de haber sido esta oportunidad. Y no solo por Cortés, entiendo, sino que sí, obtuvo más marcas a nivel nacional. A nivel nacional. Óigame, es un honor estar privilegio. con Marlon acá. Así qué que privilegio. Estamos. Y, qué privilegio. Y antes que me olvide, Renato, Ajá, felicidades por tu cumpleaños, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, sí. Pero estábamos tan entretenidos con las elecciones que te olvidó el cumpleaños del amigo. No, bueno, tenés que reivindicarte. No, vamos a reivindicarnos. Tenés que reivindicarte. Muy bien. Siento que va a ser un gran programa esta mañana. Va a ser un buen programa. Aparte de Carlos Umaña y de Marlon Lara, estará Malcolm Cartagena desde un lugar de la geografía planetaria. Es máster en Derecho Electoral y Comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Estará también Bessie Ríos, una profesional del derecho y analista política. ¿Y todo por qué, doctor? Acuérdese usted lo que pasó en el 2014 en El Salvador. Así es. En El Salvador, Sánchez Serén ganó con 1.494.144 votos. Anote para que lo compare. Sánchez Serén del izquierdista FMLN ganó con 1.494.144 votos. Y Quijano, el arenero, perdió habiendo obtenido 1.487.500 votos. ¿Saben ustedes de cuánto fue la diferencia? 6.634 votos. Correcto. Y que ahí la izquierda y la derecha se han ido a una guerra civil que dejó 80.000 muertos. Aquí la guerra entre la izquierda y la derecha es conceptual, es de refranes. Ahí cometió un exceso al decir refranes. Es ligera. Ojalá que seamos capaces en los próximos años de aprender a convivir. Siempre habrá derecha, siempre habrá izquierda, pero ojalá que ambas vivan en democracia respetando la institucionalidad, que eso es lo que anhelamos. Mira, yo soy muy franco al decirles, cuando gobierna la derecha, a mí me gusta una izquierda fuerte pero democrática.
Cuando gobierna la izquierda, me gusta que haya en oposición una derecha también fuerte, seria y respetuosa. Porque se exceden en el poder, pierden el norte en el poder. Ya vamos a desarrollar toda esa temática. Por eso te digo que va a estar interesante el programa. Entonces, viene Serén y gana con 6.634 votos. Viene el Consejo Nacional Electoral y dice, estos fueron los resultados. No, no te digo que no hubo escaramuzas, que no hubo reflexiones, que no hubo ahí gente inconforme, pero al final se aceptó la victoria por un estrecho margen de Salvador Sánchez Serén. Yo no sé qué pasó con esas interrupciones del sistema que transmitió las actas. Tengo que admitirlo. Me lo van a explicar Cosette López y Ana Paola Hall muy pronto. ¿Qué fue lo que pasó realmente con esas interrupciones? Me dicen que fueron fallas técnicas. Pero eso siempre dejó la duda. Eso dejó la duda. Y a los liberales y a los que tengo aquí, son liberales ambos. Son diputados y han sido reelectos de manera abrumadora. Les va a costar digerir cualquier escenario porque no todo está definido en el que por un estrecho margen gane Narria Fura. Y a los nacionalistas, si en esas actas, si en ese conteo especial remonta Salvador Narrala, le va a costar digerir también la derrota si es por estrecho margen. ¿A dónde voy? Miren, tenemos la obligación de respetar lo que emane del Consejo Nacional Electoral. Que van a haber impugnaciones, lo van a ver. ¿Quién los resuelve en primera instancia? El Consejo Nacional Electoral. Si usted está inconforme, pase al Tribunal de Justicia Electoral. Y hasta el recurso del amparo cabe. Pero tenemos que respetar la institucionalidad. Tenemos que aprender a respetar la institucionalidad. Ahora, cuidadito si Marlon Lara, Carlos Zumaña y los diputados electos no comienzan a promover reformas electorales desde la primera legislatura del próximo año. Ya no se los vamos a tolerar. Y vamos a creer que son más de lo mismo. Tienen que haber reformas electorales. Ese resultado de Sánchez Serén fue en balotaje. Y aunque terminó con un poco de democracia Nayib Bukele en el 2014, cuando ganó Sánchez Serén por esta mínima ventaja, fue en balotaje, fue en balotaje. Bienvenidos, me alegra que estés aquí. Gracias, Renato. Me alegra que estés aquí. Ok. Vamos con la página del Consejo Nacional Electoral, por favor, así rápidamente, para comenzar a escuchar los comentarios del doctor Umaña, del abogado Marlon Lara y hacer las conexiones internacionales. Vamos con la página del Consejo Nacional Electoral. Carlos Zumaña, 150.876 marcas. Por favor, déjenlo ahí. O sea que no hubo ninguno de los candidatos a diputados en toda la geografía nacional que haya obtenido, ya vamos a hacer las comparaciones, más marcas de las que usted obtuvo en Cortés. No hay nadie. No, hasta el momento ninguno. ¿Quién se le acerca? Gilbert. Gilbert. Sí. Gilbert, el nacionalista. ¿Con cuánto, Sí, Gilbert? como 2 o 3 mil menos. Imagínese. Ok. ¿Y Marlon cómo está ubicado ahí? Por favor, producción, en Cortés. Marlon está en tercer lugar. Marlon, 148.000. ¿Cuántos periodos en el Congreso llevas? Este sería mi cuarto periodo. Oíme, debes sentirte apreciado, satisfecho. Y en un departamento muy reflexivo como Cortés. Me imagino que estás consciente de ese respaldo que te ha dado la gente en Cortés otra vez. Claro, es más que todo por las posturas, por la trayectoria, por la idiosincrasia del liberalismo. En este periodo, precisamente, yo mantuve una posición beligerante dentro de la bancada porque tú lo dijiste, mira, cuando vas a un proceso democrático, el pueblo te da o gobiernas o vas a la oposición. La oposición es el balance del gobierno. Pero ¿cuál es la costumbre acá? El que va a la oposición se pliega al que está en el gobierno, entonces ahí pierde el piso, como tú dijiste, los que están en el gobierno y creen, si vos invitabas a la gente de Libre a los programas, el país se estaba derrumbando, pero ellos decían que este era el país de las maravillas. Muchos de esos diputados que me tocó debatir con ellos, yo les decía,
usted no venga a defender lo indefendible porque le van a pasar factura. Muchos se quedaron, no salieron, porque iban a mentir a los foros. Decían que este era el país, estamos construyendo 8 hospitales, la gente tiene la mejor calidad de vida, hemos hecho tanto. Y tú revisas el presupuesto y la ejecución presupuestaria era baja. Y querían tapar el sol con un dedo, los escándalos de Sedesol, el fondo departamental, la falta de respeto a la Constitución. No cumplían con un deber tan básico como convocar al Pleno del Congreso. Yo creo que este es el único Congreso en el mundo donde se legislaba sin ir al Congreso Nacional. Sí. No respetaban la voluntad cuando, por ejemplo, se aprobó el CAF, algo tan delicado. Sí. Mira, esos son temas que después van a tener que pasar factura. Entonces, mira, y estos programas son un arma de doble filo. O venís a construir tu imagen coherente o venís a derrumbarte. Bueno, entonces estos programas son armas de doble filo. Yo mantenía una posición en la bancada donde les decía, el partido lo pusieron en la oposición. Tenemos que desde la oposición construir posturas congruentes con el anhelo del pueblo hondureño, no a servirle a Libre en apoyar en cosas que el pueblo no quería y, por ejemplo, varios préstamos que se le otorgaron a Libre eran innecesarios porque no estaban ejecutando el presupuesto, inflaron el presupuesto, ahora dejan al país bien endeudado. El próximo gobierno tiene que ver cómo va a pagar esos préstamos y cuál es la manera, si este no es un país que produce petróleo, por ejemplo, cargar con más impuestos a la ciudadanía. Entonces son temas delicados que tú los tienes que dar un análisis y tomar decisiones no por quedar bien con el que está en el poder, sino por quedar bien con el pueblo. Entonces esa fue una postura que nosotros mantuvimos y ahí estás viendo los resultados. Pero has emitido una opinión muy sensitiva, has dicho que no quedó más opción que cargar de impuestos a la ciudadanía. ¿Tú crees que te va a tolerar la gente que sigas cargándola de impuestos? Exactamente. Bueno, no, el país ya no puede, entonces tienes que ser responsable, porque ahora ¿qué va a tocar? Como no puedes cargar con más impuestos a la gente, entonces tienes que tomar medidas a reducir el gasto. Austeridad. Entonces, pero eso golpea al pueblo Pero también. Austeridad en ese gasto de masa salarial. No renunciar a la inversión pública, porque sería otro fallo garrafal renunciar a la inversión pública. Ahora, a mí me dicen, sí, pero entonces nos quedaríamos un montón de desempleados si nos corren del gobierno. El gobierno debe funcionar con el mínimo requerido para que sea eficiente, que no es fácil gobernar, no es fácil gobernar. Pero exploremos los sentimientos que tienen ustedes ahora. ¿Por qué los ha convocado a Narrala hoy? Bueno, nosotros no estamos pidiendo una nulidad del proceso electoral. El ingeniero confía que todavía es revertible este espacio. ¿En el conteo especial? En el conteo especial tenemos las actas, esta vez el Partido Liberal las tiene. Entendemos que esas 2.700 casi actas pueden revertir y estamos pensando que pudiéramos tener un margen bastante estrecho, hasta menos de 20.000 votos incluso, y que hay que confiar en la institucionalidad. Y como va a ser un proceso donde va a haber veeduría, va a haber internacional de cada partido, el partido ha estado entrenando a las personas que nos van a representar ahí en los 2 turnos, porque va a ser de 24 horas para hacer esto. Creemos que el partido puede remontar, pero no estamos pidiendo una nulidad. O sea, empezar a incendiar el país, que es la trampa que nos quieren hacer caer, y creo que con Marlon lo hemos platicado, no podemos prestarnos nosotros, como diputados más votados del país, a querer incendiarlo, a querer darle ese tanque de oxígeno que tiene este paciente moribundo que se llama Libre, que ya apuesta solamente a la repetición de las elecciones. Eso no lo podemos hacer, pero queremos que el Partido Nacional nos venza, si nos vence, en buena lid. O sea, si el pueblo decidió que esa es la opción, pero que nos venzan y que nos demuestren acta por acta que realmente nos ganaron. Entonces, no vamos a incendiar el país, aquí venimos en prudencia, creo que todavía podemos confiar en la institucionalidad y yo espero que las consejeras hagan un buen trabajo. De todas maneras, es un pleno que se instaura con la mayoría. Sabemos que el señor Marlon Ochoa no va a colaborar definitivamente.
Es una incertidumbre si él se va a presentar a la declaratoria de elecciones. Todo el mundo, yo nunca había visto, y ahora con la globalización, como todo el mundo en Europa, en África, en todos lados están pendientes de este pequeño país que se llama Honduras. Así es que todos los ojos puestos sobre Honduras, lo que va a suceder, pero aquí nuestro ánimo no es incendiar el país. Querido pueblo hondureño, todavía están casi 2.900 actas ahí, 500.000 votos que hay que revisar. Mire, doctor, ¿usted cree que el mundo va a validar un chiste que no se presente Marlon, que no haya declaratoria de quién ganó las elecciones porque no está el consejero electoral de Libre, y que luego me digan, eso se va a dilucidar en la pequeñita comisión permanente de 9 diputados del Congreso? Mire, es que ni risa me da el chiste. Ya ni risa me da el chiste. No, y además, después de que la comunidad internacional ha visto lo que ha sucedido. Nos podemos autoconvocar. Y está el Congreso autoconvocado. Aquí tiene que ser el que venza, gana, como decimos, pero el que sea derrotado tiene que aceptar hidalgamente. Si el Consejo Nacional Electoral no quiere, porque Marlon no se presenta, nosotros ya sabemos que las autoconvocatorias de este Congreso Nacional funcionan. Es más, el periodo está prorrogado. Marlon y yo participamos en esas reuniones de autoconvocatoria y estamos en ley. Y por lo tanto, tenemos más de 65 votos para autoconvocar el Congreso Nacional en el caso de ser necesario. Y se lo anticipo. Si ese fuese el escenario que yo creo no se va a materializar. Que se le apostó a ese escenario, sí se le apostó. Que una comisión permanente de 9 diputados, presidida por el actual presidente del Congreso, decidiera al final el ganador del proceso electoral. No. Eso con las diferencias abrumadoras de nacionalistas y liberales sobre Libre y sobre los informes que están proporcionando los observadores internacionales, hace poco la MOE, Unión Europea, mire, ya no cabe. Y si sucediera como un extremo de esos extremos, de gente enfermiza, radicales, de gente mire, radical. ¿A qué gobierno va a reconocer la comunidad internacional? Es lo que quiero decir. Al que diga el Congreso Nacional en el último caso. Y los autoconvocados. Tenga la plena certeza. Si aquí lo que le conviene al partido de izquierda que perdió es recomponerse, comenzar a trabajar por construirse y ser más convincentes con los electores. Para el próximo periodo. Por eso yo desde ayer les manejo el criterio que no cunde el pánico. Aquí las cartas están echadas y lo único que falta dilucidar es si es Narrala el presidente o si es Narriafura. Que conste, vamos con la página del Consejo Nacional Electoral. En el nivel electivo presidencial, ¿cómo van las cosas a este momento? No hubo movimiento en la madrugada, ¿verdad? No hubo. Pero vamos a presentarla porque ya tenemos la conexión con nuestros panelistas salvadoreños. Vamos con el nivel electivo presidencial. Narriafura, 1.298.835 votos, y Salvador Alejandro César Nasralla Salum con 1.256.000. ¿Qué diferencia tenés ahí? Marlon está con su calculadora en este momento. La diferencia es como de 43.000 votos. 41.407. Correcto. 41.407. 42.000, perdón. Sí. La diferencia de Narriafura del Partido Nacional sobre Salvador Narralla del Partido Liberal. Por lo tanto, no es tendencia. Pero con 2.700 actas de escrutinio especial. O sea que no todo está dicho. No todo está dicho. Medio millón de votos a revisión. Sí, entonces no todo está dicho. Y miren cuál es la diferencia de Narriafura sobre Rixi. Ayúdame, por favor. En Narriafura, 1.298.835 y la candidata de Libre, 618.448. La dobla en votos. Ahora, Renato, fíjate y Narralla igual, prácticamente. Mira, hay algo que
que la gente no ha reflexionado, creo. Y primero, que hay que destacar que a pesar de todos los pronósticos, fuimos a elecciones de manera libre, independiente, porque la gente hizo lo que quiso, votó como quiso, se le respetó a la gente esa movilización que tuvo para acudir a las urnas desde muy temprano. Fue una fiesta cívica. Aunque Trump se haya metido, porque mira, los mensajes de Trump alteraron el panorama electoral. Pero al final, a mí me pueden decir eso, es que Trump influyó. Y al final, ¿quién decide por lo que yo creo? Y si la gente le creyó a Donald Trump que votando por Narria Fura el país va a tener beneficios económicos y que va a cambiar el panorama de Honduras, pero al final soy yo el que decido, no es Donald Trump. Soy yo el que decido. Bueno. Y lo hizo en el último día prácticamente. Ahora mira, todo el mundo apostaba que el día siguiente después iban a haber tomas de carretera, huelgas y negocios incendiados. No pasó nada. Eso hay que alabar al pueblo hondureño. Es más, Libre ha asumido la posición correcta. Se han quedado callados, hicieron un comunicado que nadie les cree, porque Libre está fuera de la contienda. Aquí solo son dos partidos que están en contienda, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Sí. Y algo que hay que reflexionar, ¿cuál era el discurso de Libre? En contra del bipartidismo. ¿Cómo fue a votar la gente con esos resultados que vos ves? A favor del bipartidismo, sí, porque ellos quedan en un 50%. Quiere decir esto que el pueblo hondureño le está dando una oportunidad al bipartidismo. Ahora, correcto. Ahora mira, ¿cuál es el tema? Yo lo he estado hablando con varios compañeros diputados del Partido Liberal y Nacional. Hay que hacer un buen gobierno. Hay que fortalecer la democracia. Si el pueblo hondureño nos llevó a ese sitial de estar entre el primer y segundo lugar, los partidos a los cuales Libre le tiró todo contra el bipartidismo, el pueblo es sabio. La gente dijo, yo quiero votar por partidos que me garantizan a mí estabilidad, no incertidumbre, que me garantizan orden y no desorden, que no invitan al caos, pero hoy tenemos que dar resultados. Hoy el que gobierne tiene que dar resultados contundentes al pueblo. Marlon, no tienen excusa los partidos centenarios. No hay excusa. De no hacer consensos y presentar iniciativas en beneficio del Estado de Honduras. No se los vamos a tolerar que no hagan las reformas electorales que el país necesita ahora que los centenarios tienen la oportunidad de tener mayoría calificada en el Congreso. Ahora proyectémonos a los próximos 4 años. Si no hacemos buen gobierno, en 4 años vas a tener al Libre. Claro. ¿Y sabes qué? No van a respetar nada y van a desmantelar el Estado de Honduras y se van a instalar y no los vas a bajar. Bueno, pero no, la gente lo bajó esta vez, que parecía que no, lo bajó. Espérame, pero eso ¿a qué te quiero llevar? Tenemos la obligación, los dos partidos tradicionales, de darle verdaderas respuestas al pueblo hondureño. Eso es. Nada de politiquería. Ok. Y lo otro, lo que vos dijiste, al inicio, yo así se los planteé. Mira, yo fui parte de las discusiones de la ley de reforma electoral. Antes el Partido Nacional, que estaba en el poder, se oponía, porque estaba en el poder. Claro. Y Libre empujaba desde la llanura porque se hicieran las reformas a la ley electoral. Sí. ¿Qué pasó cuando Libre llegó al poder? Sí. Yo me acuerdo una vez con Russell, que es el representante de ellos, ya me dieron orden que no sigamos con esto porque no nos conviene, pero hay que entender que esta reforma hay que impulsarla iniciando el Congreso, donde no hay candidatos, donde no hay política, pero reformas profundas. Por ejemplo, ahorita lo que estamos pasando el pueblo hondureño, esta incertidumbre, si ya estuviera legislada la segunda vuelta y la gente sabe que en un mes va a ir a elecciones. En 3 semanas iríamos a segunda vuelta, en 3 semanas. Y tenés un gobierno fuerte, porque ahorita vas a tener un gobierno que va a tener el 60% en contra y el 40% a favor. Un gobierno débil.
Porque no hay segunda vuelta. Porque no hay segunda vuelta. La segunda vuelta lo que Sí. te hace es conformarte a un gobierno fuerte. Pero los centenarios van a tener suficientes votos en el legislativo para darle un poco de gobernanza al Estado de Honduras si hay cultura democrática. Si hay cultura democrática. No Pero utilizarla igual, mira, para... Y yo le digo a Libre, ahora que va a gobernar la derecha, porque el Partido Liberal es de derecha, el Partido Liberal es de derecha, es centro derecha. Solo que los nacionalistas están más al extremo derecho. más a la derecha. Y además el Partido Liberal ha dado muestras de tener históricamente una centroizquierda. Correcto. El Partido Liberal ha dado muestras de eso. Pero como quedamos sin izquierda, Libres, dedíquense a trabajar, a reconstruir el partido, para que ahora que va a gobernar la derecha, tengamos una izquierda que sea contrapeso. Aunque no tienen suficientes diputados, pero por lo menos en el debate le abren la mente a la gente, como decimos popularmente, si la derecha comienza a tener exceso gobernando o no promete o no cumple con lo que ha prometido. Así o es. no cumple. Y esto más, si Libre no entiende el mensaje, le va a surgir otra vía de la izquierda más razonable, democrática, menos radical. Y van a perder ese espacio que les ayudó a construir Mel valiéndose del golpe de Estado. Están en la obligación de reconstruirse, no estar llamando al molote. Están en la obligación de aceptar la derrota y decir qué le pasó a la izquierda melista o rixista que fue abrumadoramente derrotada en este proceso electoral. Voy a decirle- Eso deberían estar pensando para reconstruirse. Voy a decirle algo, nunca en la historia del país los primeros 3 meses que vienen del próximo Congreso Nacional han sido tan importantes, no solo por las reformas electorales. ¿Cuál es el clamor del pueblo? Que los diputados no manejemos dinero. Hay que eliminar el fondo social, el fondo departamental, hay que hacer que los diputados nos paguen por sesión asistida. Yo estaba dictaminando el Código de Ética de los Diputados y como me ceguetearon de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque estaba dictaminando, ya lo tenía listo, así como dictaminé la ley de antinepotismo Sí, del de doctor. acuerdo. Me ceguetearon. Miren, compañeros, y este va para los 128 que vamos a estar ahí. Si no reformamos en los primeros 3 meses, que nos quitemos el pisto los diputados, ese fondo departamental, que cambiemos ciertos artículos de la ley orgánica del Congreso Nacional, que nos quitemos el 117-2019 que nos ampara para las votaciones. Somos más de lo mismo y el doctor Umaña aquí va a estar para recordárselos. Yo tengo compromisos con mi partido, pero soy Carlos Umaña. Marlon, lo hemos platicado, Marlon está de acuerdo en muchas cosas que estamos ahí. Y como diputados más votados de la bancada del Partido Liberal, tenemos que exigir como Cortés ha decidido, porque es el departamento pensante. Yo no menosprecio a Honduras, sino que simple y sencillamente todos los hondureños somos iguales ante la ley, todos somos iguales. Pero nosotros dos tenemos una responsabilidad y lo hemos dicho. Y yo empecé con Marlon a platicar con él cuando se opuso con su servidor al fideicomiso. Marlon tuvo la valentía, y aquí lo reconozco, fue de los pocos diputados liberales que se opuso a que quitáramos el fideicomiso de los medicamentos y le dijo al Partido Liberal, le vamos a hacer daño. Y solo vimos como 2 o 3 personas. ¿Y qué pasó? Compras directas, se acabó todo. Y decían, es que ustedes favorecen a los banqueros. No, hombre, si no era de favorecer a nadie. Es porque hay que votar conforme a Honduras. Entonces, hoy, compañeros diputados, si a los primeros 3 meses no modificamos lo que estamos diciendo, somos más de lo mismo. ¿Y saben qué? Nos van a hacer así, ¿ves? Una patada nos van a dar en los próximos. Sí, porque Honduras cada 4 años está castigando. Así es. Honduras, desde el 2021, yo siento que Honduras por primera vez comenzó a castigar los comportamientos de los gobiernos que incumplen con las promesas. Renato, solo permíteme, Marlon, porque no quiero que se me vayan. Ya tenemos a Bessie Ríos y a Malcolm Cartagena. ¿Ya los tenemos, producción? Ya los tenemos. Quiero verlos. Ahí está Bessie Ríos. Bessie, gracias por ser tan gentil siempre y solidaria con Frente a Frente de Televicentro, Canal 5 de Honduras. Y a Malcolm Cartagena, gracias también
Malcolm está en un punto de la geografía mundial, ¿no es así, Malcolm? Sí, así es. Buenos días. Lo expulsó Nayib Bukele, lo expulsó. Está en un punto de la geografía mundial, no voy a decir dónde está porque, por su seguridad, pero sí me encanta que estén hoy con nosotros para recordar lo que les pasó en el 2014 en ese balotaje, que con un poquito más de 6,000 votos Sánchez Serén se impuso a Norman Quijano. ¿Saben por qué? Porque así estamos los hondureños en este momento. Apenas es una diferencia de 42,000 votos del nacionalista Fura sobre el liberal Narrala, pero faltan 2,500 actas que presentaban inconsistencias y que se van a recontar de nuevo. Y todo puede ser posible, o mantiene esta ventaja Fura o remonta Narrala. Pero lo que queremos en Honduras es tranquilidad, paz, respeto a lo que diga el Consejo Nacional. Y si los liberales creen que les hicieron la ponga, que yo creo que ustedes saben qué significa esta expresión en El Salvador y Honduras, pues que recurran a las impugnaciones en el CNE, en todo caso al Tribunal de Justicia. Pero que el país que pensaban ustedes, casi estoy seguro, que estaría incendiado postelectoral en la primera semana, miren cómo estamos. Hemos superado escenarios que creíamos nosotros irreversibles. No, si vienen a Honduras, es cierto, la gente está con la incertidumbre, quién gana, el comercio se ha paralizado porque hay incertidumbre a pesar de ser diciembre, pero verán casi normalidad en todo. Así que por favor, Bessie Ríos y Malcolm, solo permítanme unos segunditos para ir a la primera pausa comercial y luego vamos con ustedes, porque aquí tengo al candidato a diputado por el departamento de Cortés, el doctor Carlos Umaña, un hombre que se distinguió en la pandemia como el candidato que más marcas recibió en toda la geografía nacional. Y aquí tengo a otro de los diputados, ya veterano, Marlon Lara, que también es uno de los que más marcas recibieron de los electores de Cortés y se impusieron en casi toda la geografía nacional. Así que son hombres distinguidos, respetuosos, que quieren escucharlos a ustedes ahora de cómo reaccionó la institucionalidad en El Salvador y la sociedad cuando aquella diferencia era tan pequeñita de Salvador Sánchez Serén sobre el arenero Norman Quijano. Después de la pausa. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, muy buenos días. Cuando son las 7:34, el tráfico vehicular se lo presentamos a través de Frente a Frente. Estamos ubicados a la altura del Boulevard Centroamérica, muy cerca del Instituto de Previsión Militar y también Imprema. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Si usted va hacia el centro de la capital, algo fluido el tráfico vehicular y de igual forma de manera viceversa. Así que esta sería una alternativa, Boulevard Centroamérica a la altura de Miraflores. El tráfico vehicular bastante fluido a esta hora del día. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Buenos días. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com, usted puede darle seguimiento a los resultados presidenciales, entre otras notas, quiénes serán los diputados al Parlacén y para qué sirve este organismo. En noticias internacionales, Trump amenaza con arancel del 5% a México por incumplir tratado de aguas. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Norman Quijano, tuve la oportunidad de hacer un frente a frente en directo desde San Salvador, porque yo cubrí esas elecciones. Y Sánchez Serén, Salvador Sánchez Serén, ¿saben qué me sorprendió? Yo creo que conservamos la amistad. Ya días no nos hablamos desde que está privado de la libertad porque me ha sido difícil. Fui muy amigo de Tony Saca.
Porque comenzó como periodista Como deportivo. periodista. Yo comencé así. Cuando Tony venía a Honduras, con el Escopeta Vallejo, recibíamos a Tony porque era un anfitrión espectacular con Lo nosotros. trajiste a un frente a frente después de ser presidente. Es que me Tony vino acuerdo. varias veces a Honduras y vino aquí a frente. Después de ser presidente. Sí, después de ser... No, Sí. después de ser presidente no. Sí, Vino. yo me acuerdo. Después de ser presidente, Claro, sí, claro. sí vino, porque Que tenía dijo negocios que en iba a Honduras. hacer unas inversiones en todo Centroamérica. Entonces venimos desde Televicentro, cuando esas elecciones, y Televicentro envió a mi productor Carlos Andino y a mí para que fuéramos a cubrir. Tuvimos una semana en El Salvador. Y llamé a Tony, tenés que darme una entrevista. Mira, que me vine para una casa que tengo acá en el puerto y tendría que volar a San Salvador, pero sos mi amigo, voy a volar a San Salvador para darte la entrevista ahí en la radio de él, un edificio, si hombre tenés ahí radios, Complejos Amix. Y ahí estaba el Tony. Mi sorpresa, ¿sabes con quién estaba el arenero Tony Salinas? ¿Por qué? ¿Por quién llevó a la presidencia Tony? Tony Saca. Una coalición creo que hubo ahí. Bueno, no me recuerdo muy bien. Con Salvador Sánchez. Con Arena. Con Arena fue, ¿verdad? Mira, nosotros que íbamos a entrar a la oficina de Tony y Salvador Sánchez era el que salía de la oficina de Tony. ¿Y cómo es esto? Le digo, no interpreto bien esto. Pero así es. ¿Y Me qué? tocó vivirlo, ¿eh? Me Sí, tocó es que vivirlo. sabes qué? Espérame. Tony Saca. Facilito, Tony Saca le quebró el voto a la derecha, por eso es de que no ganó con el 50+1 Arena en la primera vuelta, y eso hace el quiebre para irse a la segunda vuelta, y por lo que gana el FMLN es por el pacto de maras o pandillas que nos enteramos después, que habían negociado tanto Arena como el FMLN, así que fiesta democrática no fue. Ok, no, Renato, dímelo, hay un eso es lo que dato- queremos saber. Hay un dato que tiene que saber. La esposa del candidato Quijano es hondureña. Sí. ¿Sabías ese dato? No lo sabía. Bueno, no lo sabía, hondureña. no lo sabía. El- Bueno, entremos en materia. El hecho que yo miro a Sánchez Serén salir de la oficina de Tony y le pregunté a Tony, ¿y es que te llevas bien con Salvador Sánchez? Ya ni recuerdo qué me respondió Tony. Tuvimos hasta las 7 de la noche y me dijo, no te vayas, hombre, quédate esta noche aquí. No, Tony, me tengo que ir tempranito porque frente a frente tienen que salir de Tegucigalpa mañana. Sin pecar de ser moderador Ajá. de este programa, yo aquí la pregunta que le voy a dejar en el imaginario a ellos ¿es más conveniente la segunda vuelta o la segunda vuelta sirve para hacer componendas de tipo político? ok, O sea, quisiera que me dieran, porque en ellos había balotaje y vino Bukele y la eliminó, la derogó, eliminó. el Entonces, Congreso. para mí Le ahí voy- se los dejo como en el imaginario. Ok, comencemos. Adelante, Bessie. Le voy a decir algo rapidito, ya que ustedes son candidatos, probablemente lleguen al Congreso. Sí. Hay una lección que hay que aprender. Cuando estás en el poder y tenés la llave del Congreso, tenés que legislar para cuando ya no estés. Porque cuando llegue el otro, Bien, le dejas todo bien, servido. bien. Y el que llega Bien. ocupa las herramientas que vos le dejaste. Se lo digo porque en El Salvador así se vivió. Arena y el FMLN se rehusaron a legislar de modo tal de obligar a la transparencia, de obligar a rendir cuentas, de quitar presupuestos a los diputados, de hacer un montón de cosas, de quitarse seguros médicos privados hospitalarios. ¿Qué pasó? ¿Este llegó al poder? ¿Qué está haciendo? Lo que los otros. ¿Quién tiene la culpa? Lo que los otros no quitaron. Uno tiene que legislar cuando uno no esté ya en el poder, porque es la única manera en la que van a poder controlar al nuevo que llegue. Pero si legislan creyendo que van a conservar el poder, la regaron porque le sirvieron en bandeja de plata al otro. Excelente respuesta, Bessie. Excelente respuesta. Ahora, Malcolm, ya, tú estás fuera de tu país porque protegiste tu vida. Si no, ahí estarías viviendo en El Salvador. Estás fuera, en un punto de la geografía del planeta Tierra. Oíme, yo he leído artículos en periódicos influyentes de Europa, donde en este momento, después de que metió las narices Trump, dicen que somos un territorio geopolítico de importancia, Honduras. Mira, Trump nos puso en el mapa. ¿Con qué interés sigues este proceso electoral en Honduras, Malcolm? Bueno, buenos días, un Sí. saludo a los invitados, saludos Bessie. Sí, yo pues veo las noticias, he estado pendiente de lo que ha ocurrido
a partir del 30 de noviembre, cuando fueron las elecciones, ya pues ya llevamos, ¿qué? 10 días Sí. sin tener un claro ganador. Eh, y sí, he escuchado precisamente las expresiones referidas al tema de si debería en Honduras existir o no una segunda vuelta. Bueno, yo no les puedo dar mi opinión de qué deben de hacer, pero sí les puedo comentar qué ha sido en El Salvador, por ejemplo. Bueno, la segunda vuelta ha existido prácticamente en casi toda la historia del país. Ha habido momentos en que a mediados del siglo pasado en los que se había quitado, pero desde la Constitución de 1983, que es la que está vigente, sí hemos tenido el balotaje o segunda vuelta y solamente se ha utilizado en dos ocasiones, en 1994 y nuevamente en 2014. En el 94, que fue la primera elección después de los acuerdos de paz firmados en 1992 entre el FMLN y pues el gobierno en aquel entonces de Arena, en ese pues hubo que dirimir el resultado a partir de una segunda vuelta, simple y no porque la diferencia fuera estrecha entre Arena y el Frente, sino porque Arena no logró la mitad más uno de los votos necesarios para ganar. Por el contrario, en 2014, allí sí, Salvador Sánchez Serén, como ya bien usted lo mencionaba, tenía 1.495.000 votos y Norman Quijano 1.315.000 votos en la primera vuelta y Norman Quijano 1.047.000. Le sacó casi 300.000 votos de diferencia en la primera vuelta, casi 300.000. La segunda vuelta nuevamente ocurre porque quedó a décimas del 50% más uno de los Sí. votos Sánchez Serén, no porque el resultado entre ellos fuera estrecho. Fue al contrario, en la segunda vuelta, que ya solo participan los dos partidos más votados, ya no participó Tony Saca, que usted también lo acaba de mencionar, que en ese momento participó en una coalición llamada Unidad, que fue justo el voto que le quitó a la derecha de Arena. Arena, y por eso, una vez ya no participó él en la segunda vuelta, la gran mayoría de esos votos se movieron de regreso al partido de derecha Arena, y por eso la diferencia se estrechó de 300.000 votos a 6.000, como usted bien lo ha señalado. Entonces, ese fenómeno es propio de las segundas vueltas. Por lo general, lo que impera en una segunda vuelta es el voto de castigo en negativo, es decir, casi nunca cambia que le pase el que está abajo al que está arriba, si no, perdón, cuando pasa es porque la tercera fuerza apoya, ¿verdad? En este caso al segundo, pero la gran mayoría de veces apoya al primero, es un voto Primero. útil, como le digo, en negativo. Entonces, ha sido las únicas dos ocasiones que hemos tenido segunda vuelta en El Salvador y bueno, hoy que hoy el 31 de julio que la eliminó la bancada oficialista de Nayib Bukele, porque argumentando temas de presupuesto, que demasiado gasto. Para esto, solo para concluir mi primera intervención, hay posturas divididas, o sea, hay quienes están a favor y quienes están en contra, y hay argumentos sólidos en ambos lados. O sea, como le digo, hay países como México, por ejemplo, que no tiene segunda vuelta y así ha funcionado. Existen otros países que sí las tienen y resuelven así sus problemas, vaya, como Uruguay, lo tenía Guatemala, lo tenía El Salvador, Chile. pero los argumentos suelen ser de economía y otro argumento que suele sopesarse es el de legitimidad. Es decir, una segunda vuelta se considera que le da más legitimidad al ganador porque obligatoriamente va a ganar con más del cincuenta por Claro, ciento de los votos, es decir, claro, con mayoría claro, absoluta. claro. Y hay una solución híbrida. Hay países que lo que quieren es una diferencia entre de al menos llegar a un porcentaje del 40% de los votos, más 10 puntos de diferencia con el segundo más votado. Es el caso de Costa Rica, por ejemplo. Nicaragua tiene 40%, debe de llegar al 40% de los votos el primero y sacarle al menos, o el 35%, incluso le permiten ser presidente con el 35%, pero si le saca al menos 5 puntos al segundo más votado. Entonces, como le Pero, digo, hay soluciones híbridas también. pero en Nicaragua, ¿por qué hay Marco? ¿Cómo? ¿Cómo? En Nicaragua
la votación y que menos votación llegue, prefiero ganar con ese poquito. No, pero Claro, no. pero eso, en los países donde no es obligatorio votar, las participaciones no suelen ser altas. Entonces, eh, digamos que se comprende entonces que se busque la legitimidad a partir de un porcentaje menor, digamos, ¿verdad? eh, Correcto. solo permítame. Pero, Malcolm, ¿tú estás de acuerdo con la segunda vuelta o no? Y como le digo, o sea, a mí No, me parece tu que hay criterio argumentos personal. a favor y en contra. Yo no tengo una postura, digamos, fija en ese tema, porque considero que hay, de hecho, le quiero explicar algo. Hay países cuando la diferencia entre los dos más votados es demasiado estrecha y están cercanos ambos al 50%, la segunda vuelta es contraproducente porque no cambia nada prácticamente. Está bien. Entonces, no es un tema de estar a favor o en contra de la segunda vuelta, es decir, a un país le sirve o no le sirve para dirimir sus diferencias, Ujú. ¿verdad? Y como le digo, hay ejemplos de países exitosos sin primera vuelta y países exitosos con segunda vuelta. Pero yo te digo algo. La economía sufre más con la incertidumbre. Yo, mejor, yo, no sé, no voy a decir que haya una reforma para que el Estado no financie las primarias. No quiero ser absoluto. Así debería ser. Pero cuando me doy cuenta que en las primarias cualquiera que se le ocurre ser precandidato presidencial empieza a armar las planillas desde sus intereses, que no necesariamente son los del Estado de Honduras, y que gastamos 2.000 millones, casi 100 millones, de lempiras, casi 100 millones de dólares para financiar primarias, yo mejor orientaría ese dinero Al balotaje. al balotaje. Y si hay que gastar un poquito más, yo prefiero resentir la economía del presupuesto público que vivir en incertidumbre donde el inversionista no pone capital aquí, ni el nacional ni el extranjero, por esa incertidumbre de gobiernos deslegitimados. ¿Y tú, Bessie, qué? ¿Prefieres la segunda vuelta o no? Al final, el tema de la segunda vuelta, como se los explica Malcolm, es un tema de la manera en que como sociedad ustedes pueden dirimir sus conflictos. Si se considera, yo creería, apostando al tema de la participación ciudadana, que hagan la consulta ciudadana y pregunten Muy si la bien. gente quiere la segunda vuelta. hacer. Eso les daría legitimidad a hacerlo o Sí. no. Deberían de hacerlo rápido, porque en la medida que pasan los días, se acomodan en el puesto, como la ranita, ¿verdad? Que empiezan a calentarle el agua y ya se les empieza a olvidar las promesas, y las promesas se recuerdan ya cuando hay que volver a validar el cargo o el puesto que tienen de elección popular. Honduras, ahorita yo me gustaría decirte con el tema de Trump, que darle demasiado realce a Trump, que sí es el presidente del país más importante del mundo, lo que tú quieras, pero darle un peso en Honduras y quitarle responsabilidad libre. Porque hay algo que no se les olvide: si la gente ha dejado en un muy lejano tercer lugar a Libre, es porque no redujo los índices de pobreza, es porque aumentó en un 10% los homicidios en su país, es porque no pudo detener el escándalo de las aldeas narcos, es porque no cumplió las expectativas de la población. Entonces, salir y decir, no, es que porque Trump habló, Libre se cayó, es quitarle la responsabilidad a Libre de lo que ellos son responsables. La gente te castiga porque no le cumplís. Y la izquierda latinoamericana tiene un grave problema, que los pueblos no les perdonan los errores, porque nuestros pueblos latinoamericanos son religiosos, son conservadores y son de derecha. Cuando le dan la oportunidad a la izquierda, es una oportunidad de oro. O te asís del poder, como lo hace Venezuela y Nicaragua, a la fuerza quedarte en el poder, o gobernar bien para que te puedan seguir revalidando. De lo contrario, te dan una patada en la cola por mentirosos. Porque de la derecha ya sabemos qué esperar, pero la izquierda te promete, y lamentablemente nos ha pasado en nuestra Latinoamérica, que una vez llegando al poder son iguales o peores que las derechas recalcitrantes. Ahora, tú necesitas este insumo, Bessie,
Mira, los 3 mensajes de Trump no alteraron en nada el voto para libre. Un poquito más de 600,000 hasta ahora. No, donde se alteró el panorama fue en los partidos centenarios. Yo lo voy a decir desde mi perspectiva con un criterio responsable. Con un criterio responsable. Ahora, no soy dueño absoluta de la verdad y algunos pueden disentir de mí. Esas expresiones de Trump a quien afectaron fue a Salvador Narrala y ayudaron a Narri Afura. Mira, no, olvídate de Libre. Libre obtuvo los votos que se merece. No, pero en los que están ahora disputándose la presidencia, yo sí creo que las declaraciones de Trump afectaron al Partido Liberal y su candidato Salvador Narrala. Oíme, si le dijo que era... Y espérense que ya Libre va a empezar igual que el FMLN en El Salvador. Pueblo ignorante, pueblo malagradecido, les redujimos la pobreza, les dimos programas sociales, no reconocen que, no es cierto que redujeron la pobreza y no reconocen que los subsidios fueron mal enfocados, y no reconocen la corrupción y no reconocen que contrataron al familión. Se van a acordar de mí porque el FMLN aquí salió con esa campeonada, ¿verdad? Que no es que ellos se hubieran equivocado, hubieran gobernado mal por lo que la gente lo sacó del poder, sino que es porque la gente es ignorante, malagradecida e iletrada. No, si ya está sucediendo, solo que con un poquito de modificaciones. Mira, hay periodistas afines a Libre que ya comienzan a responsabilizar a la prensa hondureña de haber mal informado para que la gente no votara por Libre. Si ya lo estamos viendo, solo que con algunas modificaciones. Por eso... Renato. Sí, adelante, Malcolm. Sí, yo quería aportarles algo, volviendo con el tema original que estábamos hablando de las segundas vueltas. Y es con respecto a que les escuchaba hablar, creo que al diputado Umaña, que hablaba de la urgencia de reformas electorales al no Sí, más llegar. sí. Yo, por supuesto, no soy quien para darles consejos, ni mucho menos, sí, pero quiero darles un ejemplo y que sí me parece que ahí Honduras puede servirles a ustedes mismos. Una discusión que también en nuestros países hemos tenido es si convenía o no, conviene o no separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en las autoridades electorales. Nosotros teníamos, al igual que tenían ustedes en Honduras, un tribunal electoral que tenía unidas ambas funciones. Ustedes hicieron la separación ya hace algunos años, la separación de funciones y crearon dos instituciones. Nosotros seguimos manteniendo una, pero en cada elección o cada vez que pasan elecciones y se habla de reformas, seguimos insistiendo en ese tema. Los argumentos son de que así los magistrados se dedican unos a impartir justicia y otros a organizar la elección, de que no es posible que los mismos representantes de los partidos se impartan justicia a sí mismos, etcétera. Hay muchos argumentos. Sin embargo, al igual que ocurre con los balotajes y las segundas vueltas, que era lo que yo les decía, hay argumentos a favor y en contra, y hay países exitosos con modelo concentrado y países exitosos con modelos desconcentrados. Bueno, México, por ejemplo, tiene desconcentradas sus funciones electorales. En cambio, Argentina las tiene unidas. Y ambos países, o Uruguay, por ejemplo, las tiene unidas y ambos países son exitosos en sus sistemas electorales. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Más no hay una fórmula absoluta para cada país. Como ya también Bessie les decía, ustedes pueden consultarle a su población. Pero está bien que se le consulte, pero hay que decir una cosa, estos son temas técnicos y no siempre la gente tiene la información necesaria para poder tomar una decisión informada. Pero más allá de eso, el tema es que haya una institucionalidad fuerte y por eso quiero regresar a 2014. En 2014 en El Salvador, como ya bien usted explicaba, en la segunda vuelta el margen fue bien estrecho. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Arena, que quedaba de segundo, empezó a agotar todos los recursos que la ley electoral permitía. Agotó absolutamente todo, desde la nulidad de urna, nulidad de escrutinio preliminar, nulidad de escrutinio definitivo y por último, el candidato presidencial, Norman Quijano, se fue en amparo ante la Sala de lo Constitucional, que en una decisión dividida de 3 contra 2 le Escuchen dijo eso, que ¿eh? no, porque él Escuchen pedía que eso. se abrieran las urnas y se contara voto por voto. Entonces, Acta por acta. ¿qué es lo que funcionó allí?
¿qué funcionó ese día? Bueno, en primer lugar funcionó la institucionalidad, porque se cumplieron todos los plazos, se agotaron los recursos y hasta llegar a la sala. Entonces, ¿hubiera sido diferente si hubiera habido segunda vuelta? No, probablemente hubiera habido segunda, y si quedaba nuevamente estrecho el resultado, igual habrían pasado este tipo de quejas. Y allá Arenas sí fue a las calles a exigir, hablaba de fraude, etcétera. Entonces, la lección, perdón que repita, pero la lección de esto es que más allá del modelo que ustedes adopten como país, lo que deben de buscar es fortalecer la institucionalidad, es decir, que las instituciones funcionen, que los magistrados que están en la autoridad electoral actúen de acuerdo al derecho y no en representación de sus propios partidos. Solo permíteme. Bueno, hasta funcionó, perdóneme, Renato. No, algo que para que centrales. No se olvide. Algo que también hay que reconocer, y yo que siempre he abogado en El Salvador porque se elimine la Fuerza Armada, pero hubo hasta un llamado a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada se contuvo en sus cuarteles porque el partido de derecha pedía a la Fuerza Armada que saliera para recuperarle las elecciones, que por las armas les dieran un gane electoral. Y se quedaron en sus cuarteles los militares, cosa que agradezco y les reconozco. Pero al final del día también el componente, además de lo institucional y técnico, como bien lo explica Marlon, que los que estén en el organismo colegiado deben de ser gente que sea idónea, técnica, independiente. La soledad del juez, como se llama aquel poema, ¿no? Hoy te pusieron los diputados y mañana borras los números de todos los diputados porque no le respondes a ningún partido ni a ningún diputado, para poderle dar independencia y certeza a tu país. También en el caso salvadoreño estuvo el componente del acuerdo que hubo con las maras y pandillas. Que esa es una realidad que pasó, que está documentada y que es una parte triste de la historia. De hecho, hace poco acaba de salir un líder de estos grupos que fue entrevistado por el periódico digital El Faro, donde relata con detalle cómo lo fueron a buscar unos y otros, cómo les ofrecieron el dinero de fondos públicos, porque ni siquiera fueron dinero de ellos, para manipular un proceso electoral. El Salvador tiene historias bastante complicadas que va desde que en los 70 los militares llenaron en los cuarteles las urnas para robarle las elecciones del 72 a Duarte, para robarlas en el 77, devenimos en una guerra civil, y terminamos con lo que actualmente tenemos, que es una administración con desmanes despóticos que ha transformado el sistema electoral para afincarse y afianzarse en el poder. Ojalá que a Honduras le vaya mejor que a nosotros, y aprovecho este espacio para recordar que nuestra amiga Marcos tiene 365 días de estar detenida, Ruth Eleonora López, otra experta en temas electorales. Y mi solidaridad contigo, que te encuentras en el exilio y ayer escuché su programa. Un abrazo y llamo la solidaridad para los hondureños para recordar a nuestra compañera Ruth Eleonora, que también es otra experta electoral y que hubiera enriquecido esta conversación. Miren, a ambos les agradezco y creo y no me quiero sobrepasar que no me equivoqué. Somos tan parecidos ustedes y nosotros. Somos tan parecidos que yo dije, tenemos que llamar a algunos amigos del Salvador para que nos ayuden a entender esto. Solo no entendí o fue tan rápido que no lo comprendí. Todos esos procesos de Arena que recurrió a las instancias, ¿fue en las primarias o en el balotaje, Malcolm? No, ni balotaje, nada. En 2014 fue en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, que la diferencia se redujo a 6,000 votos. Correcto. Arena consideraba que podía superar esa diferencia si se abrían las urnas y se contaba voto por voto. Y eso es lo que empezó a pedir a través de los distintos recursos que permite la ley electoral de El Salvador. Y llegaron hasta la Suprema inclusive. Sí, llegaron a la Suprema para que les habilitara abrir las urnas, pero les dijo que no. Y ya con eso quedó el resultado. Sí. No descarten que eso pase en Honduras. Descarten que eso pase en Honduras. Y ya te paso a vos, solo quiero terminar con esto. No descarten que eso que nos están contando nuestros amigos albareños pase en Honduras. Y está bien, así debe ser. El debido proceso. Pero necesitas instituciones independientes. Completamente independientes. No Judas. Fíjate que aquí elegimos magistrados por un partido
y en cuestión de minutos aparecen defendiendo intereses de otros partidos. Aquí elegimos A magistrados. eso quiero ir, Judas, Judas, ok. A eso quiero ir. Y yo te digo, es que no deberían matricularse con ningún partido los magistrados de la Corte Suprema, pero es bien difícil evitarlo. Al final tienen su corazón, su doctrina, su filosofía y terminan defendiendo intereses. Pero el descaro en Honduras es que elegís magistrados por un partido y se te dan vuelta por esas negociaciones turbias, descaradas, sin vergüenza democrática, Renato, que pero tienen algunos políticos. ¿Ves? Malcolm dijo algo que es lo que yo quiero Dale, llevar a muy este bien. punto. Mira, él dijo que la mejor manera de elegir esos magistrados es que no sean partidarios. En el CNE. En el CNE. Correcto. Entonces, dentro de la reforma electoral, si realmente queremos hacer un proceso, sería elegir por meritocracia gente que tenga experiencia electoral y de buen historial profesional, para que no sean nominados por los partidos, sino que se escojan dentro de una terna de muchos profesionales, porque ¿cuál ha sido el gran problema que tuvimos en estas elecciones? Marlon Ochoa, obedeciendo órdenes de su partido, no asistía al pleno, ¿verdad? Y eso entorpeció el cronograma electoral. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, obedeciendo órdenes de su partido, no asistía al pleno del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, son los partidos al final los que dan las órdenes a sus magistrados. ¿Cómo superas esa etapa? Hay que preguntárselos. Que sean independientes. Que se nombre, que en las reformas a la ley electoral o a esos organismos sea a través de meritocracia y que sean profesionales independientes. Ok. Con lo que pasó en el 2014, fíjese, solo te pregunto, vamos a ver, porque es lo que percibimos nosotros, porque da la impresión que en el 2014, a pesar de todo lo que intentó Arena, se encontró con el muro de la despolitización del CNE y de la Suprema Corte. Yo en el fondo admiro a El Salvador porque es una institucionalidad más seria que esta pobre institucionalidad de Honduras. Fíjense que bueno, en 2014 de hecho pasó una cosa que no se ha vuelto a repetir, y es que la autoridad electoral, que en ese entonces la dirigía un representante de un partido, del mismo partido que gobernaba, es decir, del FMLN, sancionó a Mauricio Funes, del FMLN, que era el presidente, lo sancionó 3 veces por campaña adelantada. Eso nunca más se ha vuelto a dar. Entonces, eso lo que le demuestra, y esto se lo quiero comentar al diputado Lara, es que, y era lo que yo les decía con la separación de funciones, hay modelos en que son puestos los magistrados o doctores electorales o consejeros, como le llamen, son puestos por los partidos, y otras en que no son puestos por los partidos. Pero hay modelos exitosos así, porque yo estoy de acuerdo en la primera parte de lo que él dice. Deben de ser personas con capacidad, con competencias, con moralidad notoria, etcétera. Pero no es un pecado que ellos sean propuestos por un partido. Y lo digo porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay, donde son propuestos por los partidos, pero es considerada la autoridad electoral más imparcial de Latinoamérica. Entonces, más bien es, como él bien señala, es un tema de las personas. O sea, que las personas que colocamos no tienen esa moralidad o esas competencias, y dependen de lo que les digan sus partidos políticos, y así dejan de asistir a reuniones o votan conforme a ello. Por eso les daba el ejemplo de lo que pasó en El Salvador en 2014, y que, o sea, por supuesto el partido no iba a estar contento que su magistrado apoyara, sancionar al presidente de su propio partido, y sin embargo se hizo. Entonces, ¿por qué? Porque no respondió al partido, sino respondió a la institucionalidad. Entonces debemos de buscar personas idóneas, sin importar si los propone o no los partidos. Ahora, si ustedes como sociedad deciden que sea así, que no tengan vínculos con partidos, pues bueno, ojalá que así también le funcione, como pasa en otros países. De hecho, en El Salvador, a partir de 2014, efectivamente, luego los magistrados que llegaron después de 2014, hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que pidió que no tuvieran vínculos ni materiales ni formales con los partidos políticos, aunque siempre por constitución les dejaron la potestad de seguirlos proponiendo. ¿Qué quiero decir? Es decir, que el Frente, por ejemplo, el FMLN, siempre podía proponer un magistrado
Arena podía proponer un magistrado, pero estas personas que propusieran no debían de haber sido afiliados al partido ni tener vínculo material, digamos. Es bastante ilógico, ¿verdad? Porque ¿cómo usted partido va a escoger a alguien que no responda a sus intereses, ¿verdad? Por No vas a supuesto. poner a tus amigos. Sí, claro. Entonces todos tienen sus independientes, todos los partidos tienen sus Sí, independientes, Ah, personas que no, pero no se colorean afiliándose a ellos, pero que simpatizan con ellos. Entonces desde sí. 2014 a la fecha hemos tenido magistrados en el Tribunal Supremo Electoral propuestos siempre por los partidos, pero que supuestamente no tienen vínculos con ellos, sí, ¿verdad? Les pero digo, Ok, y, y aquí supuestamente termino, porque... Bessie, solo permíteme porque para nosotros es clave lo que están diciendo. Ajá. Ese problema de los resultados en el balotaje tan estrecho de Salvador Sánchez sobre Norma Quijano lo resolvió la institucionalidad salvadoreña. Oíme, ese es el discurso de nosotros aquí. Por favor, fortalezcamos la institucionalidad y que le caiga el guante a aquellos que son nombrados en los órganos electorales y en la Corte Suprema de Justicia y que traicionan la institucionalidad por el salario, porque no tienen cultura democrática. ¿Qué piensas, Bessie? Después me voy a la pausa. Solo que no se nos olvide que la sala que estuvo en la sala de lo constitucional o los magistrados del periodo 2009 a 2018 fue una sala que fue denominada la de los magníficos, la única que ejerció el poder, hizo el control legal sobre el poder político. Fue una sala que no le permitió al FMLN hacer las transformaciones que quería hacer para volvernos una Nicaragua o una Venezuela. Les eliminaron diputados, lo hicieron la afiliación partida de los magistrados, eliminaron partidos, hicieron un montón de cosas, pero era porque esos magistrados, hubo un momentum en el que no podía ni Arena ni el Frente meter sus magistrados y les tocó poner magistrados que no eran, si bien podría ser de derecha o de izquierda, digamos como ideología política, no respondían a los partidos. Eso termina generando una sala con un pensamiento que hasta la fecha esas sentencias son muy importantes. Sobre todo tienen libros con el tema del área electoral, con el tema de los partidos, etcétera, etcétera. Eso es un componente que no hay que olvidar. Y en el caso, pues yo prefiero, como dice Malcolm, si los van a proponer los partidos, porque es la única manera de darle certeza a la población, porque ahí, como suelo decir yo, están las ratas juntas, están agarradas de la cola una con la otra, viéndose que cuenten. Por eso es que hay 5 copias de las actas, todos tenemos las actas, la policía tiene las actas, la fiscalía tiene las actas, todos estamos controlados aquí, que los propongan, pero debería de estar fundamentado en el perfil. Para eso existen instrumentos como los baremos, como las entrevistas, pero entrevistas bien hechas, ¿verdad? No como las que han pasado en El Salvador, que en 5 minutos quieren entrevistar a profundidad el pensamiento y la independencia de alguien. Y muy a pesar de que se dio la reforma en el caso salvadoreño, he de recordarte, Malcolm, que la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral estuvo en las primarias de Nuevas Ideas. No quedó, pero estuvo en las primarias. Entonces, la sentencia, el que esté en el poder, cuando controla toda la institucionalidad, se la pasa por el arco del triunfo. Ok, y con esto termino, porque lo mencionaron y yo no quiero pasarlo inadvertido. La neutralidad de las Fuerzas Armadas en el 2014. La neutralidad de las Fuerzas Armadas. Soldados hondureños, por alguna razón de falta de cultura democrática, de lo que sea, ustedes son un balance importantísimo en América Latina, no, en estos países de Centroamérica, en El Salvador y Honduras. ¿Escucharon a nuestros amigos del Salvador? La neutralidad. Están en la obligación, si ustedes miran después de los resultados irrefutables, luego de que presenten las impugnaciones los partidos políticos, lo que resuelve el CNE, lo que resuelva el Consejo, el Tribunal de Justicia Electoral, a ustedes no les debe importar. Ustedes deben ser garantes de esta institucionalidad. En otras palabras, Fuerzas Armadas, respeten eso que emana de la Constitución.
por sentimientos o por lo que sea. Aún y cuando en cada soldado hay un sentimiento político, hay filosofía, hay doctrina, sean neutrales. Porque cuando ustedes, por objetivos personales de la cúpula, se inclinan para un lado, terminan de distorsionar los procesos. Fuerzas Armadas, estáis en la obligación de ser neutral, como lo hicieron las Fuerzas Armadas de El Salvador en ese momento crítico de esa diferencia tan reducida entre la derecha y la izquierda. No traiciones a Honduras, no traiciones a Honduras, porque decía Bessi, yo soy del criterio que no deben existir Fuerzas Armadas, dice. ¿Y sabes qué? En Honduras aumenta esa idea. Yo soy del criterio que no, que deben haber Fuerzas Armadas, porque mira, cuando el país está complicado por la naturaleza o por algunos problemas, son garantes cuando son neutrales. Yo lo he visto en Honduras, son garantes cuando son neutrales. Terminan de despellejar la democracia cuando se inclinan violentando la Constitución. No se vayan, amigos salvadoreños, creo que la mejor decisión en los últimos tiempos que estén ustedes aquí, ya escucho el criterio de ustedes sobre esto, que nos sirva de experiencia y que tengan un peso en la espalda, que el próximo Congreso debe resumir las inquietudes de nosotros los hondureños y no volverse cómplices de elecciones que se vuelven un trauma, ya no solo para Honduras, sino que para el mundo, hombre. Para el mundo se vuelven un trauma las elecciones de Honduras, porque al mundo le da pena y tristeza ver un país con pobreza en la cola, con las potencialidades que tiene Honduras, desgarrándose cada 4 años. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Vamos a la pausa y volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Opina un televidente, se tiene que comenzar dando resultados creíbles. Si no se procede a escrutar voto por voto, comparando con el cuadernillo donde hay sospechas de fraude, sin querer estarán debilitando la democracia y la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Otro mensaje, opina ese televidente, la evidencia comparada muestra que la segunda vuelta en América Latina no garantiza automáticamente mejores características de gobernanza o gobernabilidad, si bien puede aumentar la legitimidad al exigir mayorías más amplias. Los estudios empíricos cuestionan que ello se traduzca en estabilidad política o eficacia gubernamental. Un estudio sobre 55 elecciones presidenciales en la región 1999-2019 concluye que la segunda vuelta no ha demostrado efectos claros en mejorar la gobernabilidad ni la estabilidad institucional. Otra opinión, damos lectura, me tomé el tiempo de sumar, dice, los resultados del CNE de todos los departamentos a nivel presidencial, específicamente los votos de Narrala, y la suma de los 18 departamentos más el exterior no coincide, escribe este televidente. Otra opinión, muy buenos días, resulta impostergable que el primer movimiento legislativo debería aprobar el balotaje, reducir los diputados suplentes, selección de diputados por distrito y salirnos del Parlacén, o que esos diputados sea por elección directa y no bajo la sábana del presidente. Vamos a ver, voto por voto, acta por acta, ¿cuál es el miedo del Partido Nacional? Demasiadas fallas técnicas a favor de Tito. Más mensajes, vamos a ver. Un mensaje más. La Corte de Justicia la tiene que poner el pueblo, aparte a profesionales independientes. Yo soy del criterio que no volvería a votar, al final otros deciden por uno, fue gran fila para votar la que hicimos para que no se respete la democracia, dice ese televidente. El mayor problema de nuestra democracia es que los achichincles quieren hacer de la figura del candidato un dios que está sobre las leyes y la voluntad social. Ayer Lara parecía que hablaba de Jesucristo cuando se refirió a Salvador. Si no revisan la conducta histórica de Salvador, debilitarán su partido y a nuestra democracia, escriben algunos televidentes a través de WhatsApp. Hubo un televidente que dijo, no vuelvo a votar, dice, porque no se Eso respeta. eso es gravísimo. Mira. Igual me han escrito muchos amigos, ¿de qué sirve mi voto? Mira, Incluso anda un meme ahí que le mostró ya a Lucecita, que se rió mucho, que la gente ya creo que lo ha visto, y me dice, ¿de qué sirve que votemos? O sea, no, población, ahora, no se me agüite, como decimos. Tenemos que seguir en la democracia. mira, respóndanme a esto. Respóndanme a esto. Yo voy a seguir defendiendo que respetemos la decisión, lo que nos diga el CNE. Lo que nos diga el CNE. Ustedes en el fondo creen, y les voy a hablar al puro estilo Catracho,
¿ustedes creen que le hicieron la ponga en esta elección a Salvador Narrala y al Partido Liberal? Ok, mira, el Partido Liberal hizo un enorme esfuerzo. Yo creo que aquí la gente no tiene un verdadero análisis de estas elecciones. ¿Cuántos votos sacó Yanni en la elección última como candidato del partido? ¿Te recuerdas? 300,000 votos. Sí, sí. ¿Cuántos votos estamos sacando? 1.200.000. Nunca habíamos sacado 1 millón. O sea, el haber traído a Salvador, a Calix, a la abogada Maribel que participaron, el mismo Luis Zelaya, fue bueno para el partido. Sí. Porque en el 2009 el partido se divide. La parte que se llevó el expresidente Zelaya y los liberales que nos quedamos en el partido. El partido no podía competir. Por eso recién pasaron las elecciones generales y es más, la gente daba por desaparecido al Partido Liberal. Vos traías muchos analistas acá y te lo decían. El moribundo Partido Liberal. Yo me acuerdo un apellido García, que creo que participó ahorita, diputado por el Pino, él daba por muerto al partido. Sí. Yo siempre dije, el partido se va a levantar, este es el momento. Entonces, esas elecciones que ya ni fue el candidato, quedamos en 300,000, 22 diputados, y ahora tenemos más de 1.100.000 con una bancada de 41 diputados. O sea, el esfuerzo es enorme, Sí, eso hay sí. que reconocerlo. No, estoy de acuerdo. Ok. Estoy de acuerdo. Y te voy a decir, yo recién pasado las elecciones internas, le mencioné al candidato que la decisión que él estaba tomando de hacer a un lado a las estructuras que lo llevaron a ganar las elecciones internas no era lo correcto, que lo que teníamos que hacer era integrar a un representante, como lo hicimos en la Comisión Nacional de Campañas, que entró un representante de la abogada Maribel, un representante de Luis Zelaya, un representante de Jorge Calix y uno del movimiento de Salvador Narrala, que ese mismo ejemplo que se hizo a nivel nacional había que replicarlo en todos los departamentos y no delegar en un solo coordinador. Pero al final, en la balanza, el criterio de haber traído a Salvador, a Jorge, y que participara también la abogada Maribel, le da al partido un entusiasmo enorme. Un momento, y un Salvador parteaguas es en el un partido. candidato fuerte, pero no tenía partido. Ahora él logra tener un partido y la fuerza de él, porque así es, nos lleva en lo que estamos. Pero yo quiero ir a la génesis de todo esto que está pasando. Mira, ¿cuál es el problema que tenemos los partidos? Las elecciones internas. Porque, ¿qué decía la gente después de las elecciones internas? Bueno, si esas urnas de Libre en todo el país están vacías, ¿cómo es que saqué un montón de votos? ¿No te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar Y de las eso? filas de gente en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay mucha manipulación en las elecciones internas. Sí. Yo creo que si hubiera habido transparencia en las elecciones internas, hubiera quedado el Partido Liberal en primer lugar, Partido Nacional en segundo y el Partido Libre en tercero. Pero, ¿a qué los quiero llevar con esto? Señores, en las internas, los partidos acaparan las mesas electorales y ponen sus representantes. Sí. Entonces, digamos, los de Libre se quedaron solos después de las elecciones y ellos empezaron a llenar. ¿Y qué propones para eso? La ciudadanización de las mesas. De las mesas. O sea, que en eso hay que trabajar fino. Que a un ciudadano, el ente electoral le mande una carta y le diga, usted va a estar de representante en la escuela próxima a su vecindario y es responsable. Y si usted no acude a esa, tiene estas y estas penalidades, multas, lo que tú quieras. Porque yo le decía a muchos hondureños, brindémosle ese día a la patria. Como un soldado que va a la guerra. ¿Tú crees? Brindémosle a la patria ese día, porque había mucha especulación. Que Libre ya se robó las elecciones, que ya nos ganaron, que se van a quedar en el poder, igual que Maduro en Venezuela, que perdió y se declaró ganador. Te voy a hacer la pregunta del millón. Te voy a hacer la pregunta del millón. Liberales, nacionalistas, después de todo lo que hemos vivido, ¿tienen voluntad política para ir a hacer esas reformas? La gente es nueva, solo el 10% del Congreso o ya en el eligió. poder
van a seguir haciendo lo mismo. Miren, tienen ustedes en este momento la mayoría calificada del Congreso para hacer las reformas que el pueblo está clamando. Estamos de acuerdo. Tienen las cúpulas, la voluntad de ambos partidos en el caso, de ir a hacer esas reformas. Puedo responder por mi persona, es que es una obligación, es un deber. Ese es el mandato que nos dio el pueblo. Tenemos que profundizar. Y mira, lamentablemente estamos pasando un periodo electoral y estamos hablando de reformas electorales, pero no solo es reformas electorales. No. Hay que hacer una serie de reformas en el país, económicas, de tipo financiero. Hay una serie de reformas que tienen que estar en la agenda, pero nos dieron la oportunidad nuevamente. Claro, sí es. Nosotros estamos... Es un mandato, teniendo... pero no le dio el poder absoluto, Marlon y Renato, no le dio el poder absoluto a un solo partido. Quiere que los dos partidos tienen la gran oportunidad hoy sí de hacer un gobierno de integración, no importa quién gane. Dijo el pueblo hondureño, el pueblo fue sabio, le dio a Libre su poquito, pero al bipartidismo lo resucita y le dice, quiero vivir como siempre he vivido, con mis principios religiosos, con mi educación, quiero que los padres decidamos sobre el futuro, cómo vamos a educar a nuestros hijos, quiero que no me toquen a las iglesias porque las iglesias son mi vida, yo voy todos los domingos a la iglesia, no quiero que me los toquen, no quiero que me voten a los sacerdotes, quiero que respeten a los pastores. Eso es lo que el pueblo le devolvió al bipartidismo. Si nosotros, de brutos, venimos y no nos ponemos de acuerdo, por favor, o sea, qué gran oportunidad. Por eso digo que los primeros 3 meses del próximo Congreso Nacional van a ser vitales. Si somos más de lo mismo y no aprendimos la lección. Usted sabe que ya está consensuada la reforma de la ley electoral. Ya se fue consensuada en este periodo. Lo que pasó es que la engancharon. Ahora, yo le quiero dar una respuesta que usted le hizo una pregunta a los panelistas de El Salvador. ¿Por qué la segunda vuelta? Porque la segunda vuelta le da legitimidad a un gobierno. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Milei en Argentina. Milei quedó en Argentina, el partido del Partido Libertario, con el partido en el gobierno, pero fueron a unas elecciones primarias. ¿Y qué sucedió? Todos los candidatos de derecha se le sumaron a Milei y él ganó la presidencia. ¿Qué pasa ahorita en Chile? Ganó en la primera elección la candidata oficialista de izquierda con un margen muy apretado, creo que fue el 3 o el 4%, pero todos los demás partidos son de derecha. Entonces Kast, que es el de derecha, pasó a segunda vuelta. ¿Qué va a suceder en Chile? Todos los de derecha se le van a sumar a Kast y es probable, creo con certeza, que él va a ganar las elecciones. Pero ya no va a ser un presidente con un margen pequeño de la población, porque usted no quiere un presidente que tenga el 30% a favor y el 70% en contra, porque es un presidente débil. Entonces queremos un presidente fuerte. Si hacemos un ejercicio ahorita, por ejemplo, así como está de estrecho el margen, que eso después de que revisen las urnas y se haga ese escrutinio especial, se puede revertir ese dato que está ahorita, que estamos perdiendo por 43,000 votos, creo. Sí, 42,000. Y hay como 400,000 votos en disputa. Pero ¿qué sucede? Si así como está este margen, fuéramos a una segunda vuelta, si tuviéramos la ley, yo le aseguro que el candidato que va a ganar no va a ganar con un margen pequeño, va a ganar con un margen, entonces le da legitimidad. Eso es lo que queremos nosotros, que haya legitimidad y que haya liderazgo, porque si es un presidente débil, ¿qué reforma? Estamos hablando de reforma. ¿Qué reformas le puede? No es que va a ganar con un amplio margen, porque puede ser 51-49, algo así. Pero por lo menos superó el 50%. Sí, pero un presidente débil en un país que necesita reformas, ¿qué reformas te puede impulsar? Ninguna, todas las van a batear. Estamos de acuerdo. No, yo siempre he estado a favor de la segunda vuelta. A mí me parece que es el ejercicio. Juan Orlando fue presidente con menos del 30% de la población. Él se imponía por su fuerza y porque cooptaron toda la institucionalidad. Pero era débil ante la población y por eso lo sacamos. O sea, esa es la realidad. Sí. Renato, y algo importante, que cuando los partidos están en el poder, yo se los decía a los nacionalistas en los periodos anteriores y esta vez se los dije a los de Libre. Lo que dijo Malcolm. Eso que quieren acaparar todos los poderes del Estado.
Eso les perjudica. Sí. Si el A Estado futuro. está diseñado en la Constitución para que haya balances de poder. Pesos y contrapesos. Y eso los hunde. Mira, Libre tiene todos los poderes. ¿Y cómo quedó? Mira. Humillado. Eso Sí. es un ejemplo para los que vamos a estar en el poder. Compartan los poderes. No quieran acaparar porque eso los termina hundiendo. No, mira, no compartan los poderes, respeten lo que dice la Constitución. Los poderes son independientes y complementarios Claro. entre sí. Eso es democracia. Bessie, Respeten. Mira, ahorita solo te voy oye, a poner algo dale. que lo hemos discutido contigo. ¿Qué pasó con la elección del Congreso pasado? Intromisión del Poder Ejecutivo sobre otro poder del Estado. Eso no debió pasar. La oposición éramos mayoría. El verdadero presidente del Congreso pasado se llama Jorge Cálix. ¿Cómo es posible que 44 diputados eligieron a Luis Redondo ilegítimamente y usurparon un poder del Estado? Ahí está pagando, Libre pagó esa factura cara. Y la pagó el pueblo hondureño también. Y ahora la pagó Luis Redondo por el castigo que recibió en el ¿sabés qué departamento están de Cortés. pensando los amigos del Salvador? Esos hondureños, ¿cómo se parecen a nosotros? Lo que están discutiendo hoy. Mira, Esa película ya la vimos. correcto, Esa película ya la vimos. ustedes ya la vivieron. Ustedes ya la vivieron. Ok, fíjate bien, ustedes ya la vivieron. Mira, cómo termina y cómo viene la segunda parte. mira, y cómo viene la segunda parte. ¿Cómo viene? Y se los digo. Miren el día que se los digo. Ojalá esté vivo para decirle a Marlon, ¿te acordás que te lo dije? ¿Te acordás, Jumeña, que te lo dije? En Honduras va a aparecer un Bukele. Más temprano que tarde va a aparecer un Bukele. Oíme, yo estoy sorprendido con lo de Bukele. Oíme. Ahí hubo la diferencia de lo que ustedes están hablando. Y perdón que lo interrumpa, Renato. Con ustedes ha sucedido que le dieron la oportunidad a la izquierda y no le gustó, tienen sus reparos, no cumplieron y sus votantes insatisfechos regresan a los partidos tradicionales. Es el caso salvadoreño no pasó. En el caso salvadoreño, patada a la derecha, patada a la izquierda y agarraron a un caudillo, porque Sí. Nayib Bukele, más allá de lo que quieren decir, es una especie de caudillo, alguien que irrumpe en su momento con el discurso, que se vuelve atractivo, que le vuela palo a los partidos tradicionales, que se vuelve la voz, pelea internamente con el FMLN, la gente que estaba molesta con el partido le reconoce, el FMLN toma la grave decisión de expulsarlo, lo vuelve víctima, el Tribunal Supremo Electoral en alianza a los partidos políticos le quita el cargo haciéndolo más víctima. Entonces la gente decide ponerlo en el poder y se vuelve el presidente de los nunca, porque en El Salvador nos dijeron nunca nadie que no tenga estructura territorial, que creo que lo repiten ustedes en Honduras, va a ganar una presidencial. Nunca nadie que no haya recorrido por lo menos un año antes todo el territorio como candidato y lo conozcan puede ganar una elección presidencial. Nunca nadie que no tenga estructura territorial va a ganar una elección. La ganó. Y por sopapeada. Después viene la ratificación en la siguiente elección que te dicen el sistema que tenemos de conteo de votos no va a permitir nunca que nadie tenga los 43 votos, que es la mayoría simple, porque nuestro sistema es un sistema que no permite ese tipo de situaciones. Siempre vamos a privilegiar a las minorías para que tengan espacio. 50 y la madre votos sacó. Más los aliados, mayoría abrumadora, o sea, la supermayoría sacó. Entonces, pasa que llegue el fenómeno de los que llegan al poder cumpliendo las frases de los nunca. Esas frases de que nosotros tenemos una estructura, una institucionalidad que no va a permitir que eso pase. Eso funciona siempre y cuando no les llegue un caudillo. Porque cuando un caudillo aparece, no hay sistema de conteo, de pesos y contrapesos, de institucionalidad que lo detenga, porque arrolla y arrasa. No sé. Y ahí es bien complicado. No sé cómo sigues viviendo en El Salvador. Sinceramente te lo digo, Bessie, no sé cómo seguir viviendo en El Salvador. Mira Malcolm dónde está en este momento. En alguna parte de la geografía del planeta, ¿eh? Y Honduras. Menos en El Salvador. Menos en El Salvador.
En Honduras, yo Que- creo... Ah, dime. Es que es un poco más complicado porque en mi caso bien particular yo tengo 4 hijos y para mí no es tan fácil decir agarro la colcha, me llevo al chucho y ya me voy. Yo tengo 4 hijos y uno de ellos casado, o sea, si yo jalo, tengo que jalar con todo mi grupo familiar. Entonces parte del por lo menos lo que yo hago, y Malcolm se los puede decir, a pesar de que lo que ustedes están oyendo aquí en esta conversación, en El Salvador, la oposición no me quiere. Claro, porque yo tampoco quiero a la oposición. O sea, en El Salvador estamos como estamos por culpa de Arena y por el Frente. Punto. Y a mí no me van a sacar de eso porque Nayib Bukele es hijo de Arena y del Frente y que se hagan cargo. Entonces, Malcolm, yo veo una distorsión en esa entrecomillada democracia salvadoreña con Nayib Bukele y todas las decisiones que ha tomado al verte a vos fuera de tu país, porque no tienes la seguridad de que tu país te proteja por tus posiciones. Desde ahí Claro, comienzo a ver que esa democracia está distorsionada, ¿no? Sí, es lo que decía ya el diputado Lara, ¿verdad? El tema de concentrar el poder, de controlar todos los poderes, ¿verdad? En mi caso, en El Salvador, pues una sola persona controla el poder judicial, el poder legislativo. Hay que decir una cosa, porque pues sí, no sé cuán familiarizados están con nuestra historia, pero, o sea, sí, efectivamente el pueblo le dio la mayoría en la Asamblea Legislativa, pero esa mayoría no se traduce automáticamente en la voluntad para que destruya las instituciones, porque acá lo que ocurrió fue que en 2021, al tener la mayoría, sin ningún tipo de juicio, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que era el contrapeso natural que iba a tener este gobierno durante buena parte de su gestión. Destituyeron a los magistrados de la Sala, pusieron magistrados afines ¿cómo se llama? Y también destituyeron al fiscal general que incluso ya estaba investigando al presidente en ese momento. Entonces, una vez hecho eso, esta sala que pusieron fue la que avaló la reelección presidencial, que nuestra constitución no la permitía, avaló la reelección presidencial de Bukele, que se reeligió en 2024. Eso, amén de todo un montón de reformas electorales que han Ok. hecho más estrecho el canal para que puedan quedar candidatos de otros partidos políticos, ¿verdad? Se redujo el número de diputados, se cambió la fórmula electoral que ocupábamos para elegirlo, de Jare pasamos a Dont y así diversos cambios, ¿verdad? Y lo último, por ejemplo, a inicios de este año se quitó la deuda política, es decir, el financiamiento público que el Estado da a los partidos para que puedan funcionar y no ser permeados por dinero, pues, mal habido. Entonces, no es que esta persona ha obtenido el poder de manera legítima o que esa legitimidad se la ha dado el voto del pueblo. Como repito, el pueblo lo ha votado y efectivamente por las medidas que ha tomado en materia de seguridad, pues reduciendo drásticamente las pandillas, pues obviamente la gran mayoría de los salvadoreños pues se sienten contentos con eso es innegable. Ok. Pero esto ha sido a costa de, bueno, de llevar ya 3 años bajo un régimen de excepción que se ha prorrogado muchas veces, ¿verdad? Están suspendidas varias garantías constitucionales en El Salvador a costa de persecución a periodistas, luchadores de derechos humanos y todo aquel que se atreva a disentir de la voz oficial. Entonces, así es como estamos, ¿verdad? Entonces, ese control de todos los poderes no ha sido como en automático, y además más bien ha sido un desmontaje de la institucionalidad. Bueno, Bessie decía al inicio, Arena y By el the Frente, book, by Arena y the el- book ha sido. De libro, sí, de manual, ha sido el desmontaje. sí, sí, cabal, como el manual de cualquier dictador. Entonces, Bessie decía al inicio, sí, decía, ni Arena ni el Frente hicieron las reformas necesarias para cuando ellos ya no gobernaran. Tiene razón, eso es un buen mensaje, es decir, que uno debe de hacer las reformas pensando en cuando ya no va a estar en el poder. Ujú. Sin embargo, en nuestro Es que país, es aunque eso. fuera de manera incipiente, teníamos una ley de acceso a la información pública que permitió conocer lo que se robaron presidentes como Tony Saca, como el mismo Mauricio Funes, mismo Sánchez Serén. Hoy toda la información sensible del Estado la pone bajo reserva el gobierno de Bukele. Entonces es difícil
pues sí, poder señalar la corrupción si toda la información la reservan, información que debe ser pública, Claro. de cosas, y pues sí, inverosímiles. Ok. Solo quisiera, aprovechando que tengo la palabra, mencionar, porque hablaba, por ejemplo, el diputado Lara hablaba de la ciudadanización de las mesas electorales. Ujú. Como les repito, yo no les puedo decir hagan esto o hagan esto otro, lo que podemos es contarles nuestra experiencia. En El Salvador, yo les decía que desde 2014 la sala prohibió que los representantes de los organismos electorales tuvieran vínculo material o formal con los partidos. Eso venía desde los magistrados, pero también se replica hasta abajo, hasta las juntas receptoras de votos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que los partidos siguen proponiendo a los miembros de las mesas electorales, las juntas receptoras, pero estos supuestamente no tampoco tienen vínculos formales ni materiales. Vaya, eso genera un problema porque ya no pueden poner a sus afiliados, sino que ya tienen que andar buscando gente. Entonces, solo ahí hay una reducción drástica de personal para cubrir las mesas. Hay que decir, Para cuidar el voto, para cuidar el voto. para cuidar el voto. Sí, los partidos pues tendrán muchos defectos, pero son muy buenos organizando las elecciones. ¿Por qué? Por lo que ya la misma vez sí decía, porque entre ellos mismos se vigilan uno con otro y eso permite Se agarran que la avance. cola. Se agarran la cola, dijiste, correcto. Entonces, si se les quita el universo de donde pueden proponer, hay una primera afectación. Luego, como ya les explicaba a veces, acá, a diferencia de lo que están viviendo ustedes con un resurgimiento de los partidos liberal y nacional, acá en El Salvador, más bien ha sido al revés. Los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, están por el suelo, con muy poca representación. Entonces, ese es un segundo elemento. No tienen gente para proponer para las mesas. Entonces queda un vacío pongámosle, de 90.000 personas que hay que ocupar para las mesas. Vienen y los partidos en conjunto solo logran proponer alrededor de, digamos, 30.000. El resto, por la ley electoral, se sortean de entre todos los ciudadanos mayores de 18 años, que es la famosa ciudadanización. Sí. Y sí, efectivamente, la gente le llega una notificación a su casa que le dicen, usted va a estar en mesa, y le dicen a dónde. Por lo general es en el centro de votación que le queda cerca de su casa. Pero pasa otro fenómeno, que en nuestro país, el día de la elección, la credencial que reciben los miembros de mesa pues, tiene un espacio para poder sustituir a la persona. Entonces los partidos el día de la elección se han rebuscado, y como ahí nadie anda verificando si están o no afiliados, porque no se puede, ya vuelven a llevar a sus afiliados y no permiten que la gente ciudadana ocupe las mesas. ¿Por qué les cuento todo esto? Siempre hay bemoles. Porque si ustedes deciden tomar esta decisión de ciudadanizar las mesas, nuevamente apelo a la institucionalidad. Porque primero, los partidos copan las mesas, no permiten que los ciudadanos las asuman, y segundo, hay ciudadanos que ni siquiera llegan, porque aunque nuestra ley electoral contempla una multa, y el que no pueda salir del país, no pueda renovar licencia de conducir, etcétera, nunca, desde que esto se hizo la primera vez en 2018, nunca el Tribunal Supremo Electoral ha sancionado a un solo ciudadano por no estar en una mesa. Ok. Así, pero en 15 segundos, porque me atrasé con las pausas comerciales. Percepción. Y sé que ambos no emiten criterios subjetivos en base a irresponsabilidades. Bessie, dímelo como ciudadana salvadoreña. Así como ves el panorama en Honduras, ¿quién ganó en Honduras? Ah, me va a decir Renato, ¿qué pregunta esa? ¿Cómo voy a saber yo si soy del Salvador? Pero en ese... Primero perdió libre. Perdió libre. O sea, Ok. Perdió libre. Creo que el pueblo hondureño es siempre el que termina ganando, porque termina decidiendo por propia voluntad quién se queda, quién se va, quién castiga. Gana los partidos de derecha porque ganaron una oportunidad para poder demostrar que pueden estar ahí, y su Nayib Bukele está solapado esperando que se equivoquen, que no se les olvide que los está esperando. Nayib Bukele está ahí tocando la puerta en Honduras. Pausa y después me das tu opinión, Malcolm, por favor. Ahí está Nayib Bukele.
Un mensaje más, estamos en la era digital. Señores, dejen esos pensamientos rancios de seguir usando papel. Escuchen al doctor Ávila cuando habla del sistema blockchain. Hasta sentado en el baño con su cel en mano, cada ciudadano participaría, puesto esa facilidad aplastaría más el abstencionismo. Usted para que lo frene. No, yo agradezco. Gracias, productor Alejandro Andino. Es el contrapeso que tengo yo. Mira, hoy hemos pasado desapercibido algo. Se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Sí. Y recuerda que nuestro candidato Salvador Narrala es el abanderado en el país de la lucha contra la corrupción. Traigan ese mecanismo anticorrupción. Malcolm, solo tengo 30 segundos. Adelante, Malcolm. Rápidamente, bueno, yo creo que el gran perdedor a este momento no puedo decir que sea un partido, sino lastimosamente la institucionalidad. Sí. Creo que todos estos fallos en el sistema de transmisión preliminar han dañado bastante la credibilidad, y ahí lo que se suele sugerir es que cuando da problema el sistema de transmisión preliminar no se le debe dar muchas largas y pasar de inmediato al escrutinio definitivo. Correcto. O escrutinio especial, ¿verdad? Yo creo que han pasado 10 días. Por lo menos en El Salvador, la ley contempla que 72 horas después de iniciar el escrutinio final, diría que eso debió haber ocurrido, ¿verdad?, en Honduras. Y bueno, con respecto a quién perdió, ya lo dijo Bessi, sí, obviamente el Partido Libre pues ha perdido las elecciones. Y con respecto al señor Salvador Narrala, pues a mí me hace mucha semejanza a Andrés Manuel López Obrador de México, ¿verdad? Una persona que luchó por llegar a la presidencia varias veces y finalmente se dieron las condiciones. Esperemos a ver qué ocurre. Gracias, Malcolm. Gracias a ustedes. Gracias. Bessi, muchas gracias, Bessi. Muchas gracias, Bessi. Muchas gracias, Bessi. Sí, sí. Todavía esto no termina. Faltan más de 2.000 actas. Todavía no termina. 2.700. Correcto. No termina esto. Vamos a ver qué dice el escrutinio especial. Pero cuando el CNE diga, esto fue lo que ocurrió, eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y le queda la instancia de las impugnaciones a quienes se sienten afectados. Correcto. Eso se llama respetar la institucionalidad. Eso se llama respetar la institucionalidad. Doctor, unos 20, 30 segundos. Sí, solamente a la población hondureña, tranquilidad. Nosotros los liberales vamos a las 10 de la mañana al Consejo Central Ejecutivo. Ahí hay una asamblea con los que van a llegar. Vamos a pedir tranquilidad y prudencia, respetar la institucionalidad. Y mi último mensaje a los 128, 127. No seamos más de lo mismo, tenemos una gran oportunidad. Los primeros 3 meses tenemos que ser diferentes y hacer leyes en beneficio de Honduras. Pausa comercial.